Casi 3 años después de hablar de esta manifestación, quisiera que habláramos, o que ustedes hablaran, ¿no? Yo espero hablar muy poco, son ustedes que van a contar y que nos van a decir cómo fue esta gira. Digo, hacerlo sobre 2 ejes, ¿no? Primero, que nos digan ustedes 5 qué fue, que Francia les dio, que le dio de nuevo, como vieron Francia en la ocasión de este viaje, que digo fue bastante duro, porque fueron 15 días de ir a norte, al sur, a este, oeste, en tren, no como Stevenson, que en el siglo XIX hizo una travesía de Francia con un burro. Ellos fueron con cosas más confortables, ¿no? Trenes y a veces aviones. Que nos digan esto, y también que nos digan qué es lo que ellos aportaron a los franceses a través de los encuentros y que pudieron decir de su país y de su literatura a los lectores franceses. Y para, como a manera tal vez de introducción, a todos les quisiera preguntar, antes de Belles Étrangères, que todos creo habían ido a Francia, algunos de ustedes incluso vivieron algunos años en Francia, ¿qué representaba Francia para cada uno de ustedes como país, como cultura y como literatura? Si hay poetas, novelistas, pensadores que influyeron sobre su obra o que tuvieron una importancia en lo que escribieron. A ver, ¿quién quiere empezar? Santiago. Vamos. Buenas tardes, gracias Annie, Morvan, al señor embajador de Francia y a todos ustedes y a los colegas en la mesa. Bueno, para mí, supongo que elegiste darme la palabra en primer lugar porque… te miré, ¿cómo no mirarte? Porque, bueno, yo viví en Francia, he vivido 10 años en total en París. Y tengo pues una relación muy personal, muy estrecha con Francia, he vivido en 2 momentos, pero la literatura francesa pues a mí me ha siempre acompañado. Malraux es uno de los autores que más me ha hecho sentir curiosidad por ir a conocer lugares del mundo. Yo viajé mucho y empecé a tener como una especie de mito obsesivo por Asia después de haber leído a Malraux, y digamos que por supuesto en lengua española es difícil decir esto, pero yo, pues porque siempre se dice que el creador de la novela moderna es Cervantes, pero yo siempre he creído que tal y como la practicamos o se practica las últimas décadas y la segunda mitad del siglo XX, realmente el gran creador de la novela es Balzac, por muchos motivos. Yo pienso que probablemente el más importante es, aparte de su enorme talento y su capacidad increíble para expresar mundos, es por el hecho de que en las novelas de Balzac, por primera vez, una serie de conocimientos que no eran típicamente propios de la literatura, entran a la novela y entonces informan a quien lee de muchísimas otras cosas a medida que va siguiendo la historia. Uno lee a Balzac y se entera cuánto cuesta poner una demanda judicial en el París de sus años, de la primera mitad del siglo XIX, cuánto costaba una cosecha de trigo, en fin, de cuáles eran, es decir, cuánto costaba o cómo era posible, cuáles eran las leyes de herencia en el coronel Chabert, por ejemplo. En fin, me parece que es uno de los grandes, o sea, el siglo XX, que no hizo más que irle sumando a la novela conocimientos que antes eran extraños, el psicoanálisis, la política, la lucha de clases, o sea, una serie de conocimientos que luego fueron llegando y se fueron incorporando a la novela. Pienso yo que lo que hacen es seguir un movimiento que inició Balzac, que llenó la novela de su experiencia de aprendiz de juez y luego de asistente, y con todas estas características de las que he hablado. Muchos otros autores, es que la literatura francesa es muy grande, la poesía francesa. Yo acabo de estar en la isla de Guadalupe,
que es la tierra de Saint John Perse, uno de los más grandes poetas, pues no solo en lengua francesa. En fin, Rimbaud, que fue el que también señaló desde el siglo XIX hacia dónde iban a ir los creadores, cuando nos dirigió hacia las ciudades en su famoso llamado al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las ciudades espléndidas, ¿no? En fin, dejo la palabra a mis compañeros para seguir hablando de literatura francesa. No sé, ¿tú miraste a Ani? Bueno, yo había estado en 3 oportunidades antes en París, antes de esta invitación, y siempre fue como jurado del premio Juan Rulfo que hace Radio Francia Internacional, lo que me permitió de alguna manera ver desde el otro lado del catalejo lo que se realizaba en estas tierras de América Latina. Pero la primera vez que yo llegué a París, y supongo que a todos, que no es ninguna novedad, gracias a la literatura, la primera vez que uno llega a París no siente que está llegando, sino regresando. Y está regresando por muchos motivos, ¿no? Sin embargo, es un París libresco al cual uno no regresa del todo, el París de Baudelaire, por supuesto, de Walter Benjamin, el tenebroso París agonista de Rilke y los cuadernos de Malte, el de Breton, tan, digamos, efusivo y extraordinario. Pero uno, la verdad, se encuentra con otra ciudad, por supuesto, y con una ciudad que no, digamos, destiñe frente a la forma como uno la ha idealizado, y que se encuentra con la sorpresa permanente de pues, una ciudad viva, que no solamente es un escenario o una gran escenografía donde todo lo importante ocurrió en el pasado, como suele pasar en muchos lugares de Europa, que a veces en ciertos lugares parece ser un continente que bosteza, porque lo encuentra uno la vivacidad que inclusive encontró en las páginas de Hemingway cuando París era para él una fiesta. Para mí fue muy grato estar en París y estar en las otras ciudades donde fuimos. Me pareció muy buena, maravillosa la experiencia de viajar con algunos colegas a quienes medianamente conocía personalmente. Tuve el privilegio de ir en tren con Tomás González, con Antonio Caballero y con Evelio Rosero, que son de naturaleza silenciosa, lo que me despreocupaba de tener que hablar en francés o en castellano, y podía acudir al esperanto del silencio. Eso pues realmente fue muy grato. Fue tan grato que llegué a pensar con el poeta que más he leído y releído y permanentemente me acompaña, que es Rimbaud, y llegué a pensar con él trágicamente en una frase que él dice: soy feliz, ¿cómo pude caer tan bajo? Bueno, muchas gracias también a todos ustedes, claro. Pero quería hablar de una cosa que acaba de decir Annie Mordaunt sobre la traducción, que Francia traduce Francia, es decir, los traductores franceses y las editoriales francesas publican muchísimas traducciones de autores extranjeros. La verdad es que yo la literatura inglesa, la literatura rusa, la literatura italiana llegué a través de las traducciones francesas. Yo no conocía, bueno, yo no hablaba idiomas y sin embargo era capaz de leer francés desde mi adolescencia, antes de vivir en Francia, donde viví unos cuantos años, pero sí leía en francés e incluso antes que los propios autores franceses, en prosa o en verso, leí traducciones al francés de autores rusos. Por ejemplo, yo leí a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Turgenev, en traducciones francesas. Para mí era Francia el país de la traducción, mucho antes que el país de la literatura que conocí más tarde. Que yo haya sido traducido después al francés es una cosa que por eso me parece tan impresionante realmente. Es decir, si tradujeron a Tolstoy, ahora que me traduzcan a mí, me parece pues muy
gratificante sería la palabra, supongo. Bueno, luego, como digo, conocí la literatura francesa propiamente dicha, la literatura no de traductores franceses, sino de autores franceses, que ya había conocido desde niño, pero a través de otro tipo de autores. Yo no, a diferencia de Santiago Gamboa, que empezó por Balzac, yo empecé por Julio Verne, por ejemplo. Cosas más infantiles, más juveniles. Pero luego, digo, entré a conocer la literatura francesa, y la literatura francesa del siglo XX, es decir, estoy hablando de 1960 o por ahí. Conocí la literatura de la anterior a la guerra realmente, es decir, la literatura de Gide, de Malraux, de Monterland, que fueron grandes influencias para mí desde el punto de vista literario y desde el punto de vista vital también. Y luego pues conocí a los posteriores, Camus y Sartre, y incluso conocí, siendo él muy joven y yo casi un niño, a Leclésio, que acaba de estar en Francia. Conocí el único libro suyo que he leído, que se llamaba Le Procès Verbal. No he leído nada después de él. Pero en fin, esa literatura francesa ya produjo sobre mí una gran impresión y una gran influencia. Y la poesía, naturalmente, pero creo que no hay más poetas fuera de Juan Manuel Roca aquí. No, tenemos a William, pero William es más especialista en literatura inglesa, pero pasémosle a William la palabra sobre la poesía. Ustedes hablarán, ¿no? Yo espero hablar muy poco, son ustedes que van a contar y que nos van a decir cómo fue esta gira. Digo, hacerlo sobre dos ejes, ¿no? Primero, que nos digan ustedes cinco qué Francia les dio, le dio de nuevo, como vieron Francia en la ocasión de este viaje, que digo, fue bastante duro, porque fueron 15 días de ir al norte, al sur, a este, oeste, en tren, no como Stevenson, que en el siglo XIX hizo una travesía de Francia con un burro. Ellos fueron con cosas más confortables, ¿no? Trenes y a veces aviones. Que nos digan esto. Casi 3 años después de hablar de esta manifestación, quisiera que habláramos de Cousteau y también que nos digan qué es lo que ellos aportaron a los franceses a través de los encuentros y que pudieron decir de su país y de su literatura a los lectores franceses.